Sol, No, no, no. Pastor muy presente. bien, Buenas ya. noches. Roger Luna, Presente, buenas noches, profesor. ya. Adi de la Cruz, Presente, pastor, buenas noches. muy bien. Cristian Villalta, también. Presente, pastor. Seri, muy bien. Y Leoncio Salomón Díaz, también está con nosotros, pero bueno, ya se unirá al grupo. Sí, tampoco está por el momento, ¿no? Bueno, Adi, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a pasar ahora a Jonathan Edwards, a ver qué habla del despertar en Estados Unidos. ¿Ah? Pastor, ¿Ah? ¿puedo opinar? Ya, a ver. Bueno, según lo que investigué, el despertar espiritual en Norteamérica, hubieron dos, ¿verdad? El primer gran despertar fue en 1730 y luego el segundo despertar fue en principio del siglo XX. En el primer gran despertar, los líderes representativos están Jonathan Edwards, George Whitefield y John Wesley. Indirectamente, las características que nos mencionan en este primer gran despertar es, a ver, principalmente la predicación apasionada, ¿no? Sobre el nuevo nacimiento, la importancia del arrepentimiento genuino, ¿no? Otra cosa también que iniciaron acá fueron las reuniones masivas y bueno, la gente se emocionaba mucho con esto, ¿no? Y también la renovación de denominaciones, ¿no? Ahí hubieron bueno, vimos los bautistas, los presbiterianos y los metodistas. Según su impacto, bueno, creó una identidad espiritual que era muy común entre las colonias. También ayudó que se ayudaran, a ver, indirectamente con la independencia de Estados Unidos y también estableció la cultura del evangelicalismo norteamericano. Eso podría hablar sobre el primer gran despertar, pastor. Ya. Entonces, el evangelicalismo inglés, digamos, incentivó o influenció en el avivamiento americano que después dio las iglesias evangélicas, ¿no? Bien, Roger. ¿Alguien más quiere decir algo acerca de esto? A mí me llama la atención este aspecto de los avivamientos que, bueno, nosotros en la historia vamos a hablar solamente de este caso, lo de Inglaterra. Hay otro avivamiento, el avivamiento de Gales, que no hemos trabajado tampoco, o quizás podemos comentar de alguna manera, pero han habido otros moveres, ¿no? En la historia de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, dicen que han habido, aparte del movimiento que se dio ya en el siglo XX, en Estados Unidos ha habido varios despertares, ¿no? Eh, un primer despertar fue en 1730 a 1740 y otro en 1790 y 1840. Lo curioso es que estos periodos de expansión del cristianismo, con experiencia personal de fe, que crearon un avivamiento y también una iglesia individualista al estilo americano, este, no influenciaron mucho como en Inglaterra en el aspecto social, porque en medio de todo eso y de estos avivamientos aparece lo que conocemos como la guerra de secesión o la guerra civil Uh-huh. norteamericana, ¿no? Está metido ahí entre ese periodo primero y el segundo, ¿no? No sé si porque en ese periodo no hubo
no se continuó el avivamiento o el despertar, eh, y se dio producto de una guerra que casi destroza Estados Unidos, ¿no? Y que de alguna manera aprendieron ellos de eso, aunque hoy día están como involucionando nuevamente, porque están trayendo otra vez estas ideas, y no sé si en algún momento puede haber otra vez una guerra como ese tipo, ¿no? Pero ahí está. Después viene en Inglaterra el avivamiento en Gales, que es en el siglo XIX. No, sí, sí, Pastor, se ha pegado. El flyer se ha quedado 1859. pegado. El flyer se ha quedado Ya, pegado. ya. A ver, ¿funciona? Ya, ahora sí, ahora sí, ya, ahora sí, muy bien. Bueno, les decía entonces esto como para ampliar un poco el asunto, en que hay entonces dos avivamientos de esa época, ¿no? En dos periodos diferentes, de 1730 a 1740, ¿ya? Y el otro es Ujú. en 1790, ¿no? Hasta 1840, ¿no? En medio de eso, ya le hemos dicho, la guerra civil. Y está también el Renacimiento de Gales de 1904 a 1905, ya esto es el siglo XX, ¿no? Que nos habla acerca de un mover también muy particular, ¿no? ¿Y qué es esto de Gales? Que no lo hemos mencionado de alguna manera más allá del comentario que estamos haciendo ahora, ¿no? Ese avivamiento de Gales de 1959, ¿no? Se dio en el sur de Gales, en Inglaterra, ¿no? Y fue documentado por tres historiadores galeses, ¿no? Eh, Ahí está Thomas Rees, un ministro congregacional, o sea, de corte calvinista, Thomas Lewis, un ministro bautista, y E.T. Davis, ¿no? Que fue un maestro de escuela en Gales y un ministro anglicano, ¿no? Se ha pegado. Ya, no, ahí déjalo nomás, estoy viendo esto aspecto de acá y después ya vamos a la presentación, ¿ya? Y estos personajes, Reels, Lewis y Davis, han planteado también su idea, porque como Rees documenta que hubo más avivamientos en 1841, 1842 y 1843, seguido por lo que describió como el Gran Avivamiento de 1849. Atribuyó a los primeros tres avivamientos a la circulación de una traducción de las conferencias del sur del señor Finney, Albert Finn, seguramente el gran predicador, ¿ya? Sin embargo, más tarde escribió la siguiente calificación: se reconocerá fácilmente que la terrible visita del cólera fue principalmente en medio del despertar la atención de nuestros oyentes para considerar seriamente las importantes verdades con las que ya están teóricamente familiarizados. Se dio una plaga también, ¿no? Que hizo que la gente se volviera a Dios, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Davis también habla de que en un documento que el más poderoso de los avivamientos ocurrió en 1849, ¿ya? Que siguió a un brote de cólera, ¿no? En Merthyr, se extendió por el norte de Monmouthshire. Lewis hizo las siguientes observaciones. 1849, este año ha sido notable por la epidemia de cólera en Inglaterra y Gales. Miles han muerto a causa de la enfermedad, lo que causó pánico entre la gente. Los meros oyentes de la palabra, muchos cientos huyeron a las iglesias para ser miembros, especialmente en las colinas y en las herrerías. Se teme que el terror haya impulsado a muchos y no el amor restrictivo de Cristo. Bueno, eso es lo que dice en este caso Lewis, que dice que el temor de morir entonces los llevó a buscar de Dios, ¿no? Que no fue
no fue directamente un toque o de una experiencia del amor de Cristo en ellos, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahí está comentado como un avivamiento. Ahora sí, vamos entonces a lo nuestro aquí. Decíamos acá que Wesley y sus colaboradores sufrieron el rechazo de la iglesia anglicana y su clero. Fueron maltratados en numerosas ocasiones. Los Wesley y los predicadores que promovieron el gran avivamiento espiritual en Inglaterra del siglo XVIII no pensaban formar otra iglesia. Las autoridades de la iglesia les cerraron los púlpitos, obligándoles a hacer templo de las plazas y campos, ¿no? La palabra metodista, entonces, un mote que se le dio a los estudiantes de Oxford. Y aquí está el despertar en América del Norte. Dice aquí que muchas familias inglesas creyentes, entre ellos puritanos, evangélicos, perseguidos, vinieron a América del Norte a fundar las colonias, ¿no? Desde el siglo XVII, ¿no? Ahí se encuentra la raíz histórica de los Estados Unidos, que en sus inicios fue fundamentalmente cristiano. Pero también hay que decir otra cosa, ¿no? Fue una nación que se forjó con la idea de la libertad religiosa, ¿no? Todos podían practicar la fe que quisieran, ¿no? Sin restricciones, ¿no? Ese fue el principio. Y un principio protestante de respeto al que piensa o cree de otra manera, ¿no? Que eso está venido a menos en nuestro tiempo, ¿no? Hoy día ya no. eh, si tú opinas diferente a otro, entonces te atacan, ¿no? Esa es la forma de, digamos, en todo rubro, ¿no? No solamente lo religioso, lo político, lo educativo, en otras áreas de la vida, en lo económico, en lo social. Ahora, a partir de la mitad del siglo XVIII, ese pueblo experimentó una serie de avivamientos sin precedentes, ¿no? A partir del XVIII. El XVII ha sido en Inglaterra, ya hemos dicho, ¿no? Y parte del XVIII en Inglaterra y, y al fines de XVIII en Estados Unidos, ¿no? Este despertamiento profundo y duradero puso las bases para el gran movimiento misionero que se desarrollaría en los siglos XIX y XX. En las colonias americanas entonces hubo un auge de las iglesias evangélicas, ¿no? Y que llegó más o menos hasta el año 1740. Todavía no estamos en la guerra civil todavía, ¿no? Se habían producido resurgimientos locales con anterioridad inspirados por la enseñanza de hombres de iglesia como el teólogo congregacionalista Jonathan Edwards. Seguramente ha escuchado hablar acerca de él. Jonathan Edwards es un tremendo predicador. En 1739 y 1740 el evangelista inglés George Whitefield realizó varias giras a lo largo de la costa atlántica y sus reuniones sobre la necesidad de que los pecadores se convirtieran atrajeron a gran número de personas. Otros siguieron su ejemplo de predicación itinerante y gran cantidad de evangelistas locales se unieron en lo que se conoce como el Gran Despertar. O sea que Whitefield inspiró en muchos hombres de Dios a dedicarse a la evangelización, ¿no? A sacar un modelo de ese despertamiento o de ese modelo de predicación que tenía Whitefield. Y aquí tengo yo una teoría de paso. La predicación evangélica propiamente tiene la característica de Whitefield. ¿No? Ya hemos dicho que en el movimiento metodista se empezó la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿no? Perdón de pecado, la gracia, el llamado lo hace Whitefield, ¿no? Ese es otro elemento también ahí, ¿ya? El llamamiento para arrepentimiento. Y se va forjando lo que más adelante va a ser la tradición evangélica, que va a caracterizar al evangélico en alguna manera, ¿no?
que es un llamado a la conversión, ¿no? Es una visión proselitista, ¿no? De búsqueda del creyente para que se integre a la iglesia, ¿no? Pero que pase por el nuevo nacimiento, ¿no? Por una vida cambiada, transformada. Esa no fue práctica de la iglesia presbiteriana, por ejemplo, ¿no? Que ya dijimos en su contexto que en Europa se denotaba que todos eran cristianos. Más adelante sí hace su tarea de evangelización, la iglesia presbiteriana, ¿ya? Pero como una evangelización diferente, no, no es tan agresiva, tan incisiva, tan impositiva, ¿no? O tan abierta, sino más bien de acompañamiento, ¿no? De acompañamiento, de amistad, de la búsqueda de la persona en sus necesidades y ahí plantearle la fe, ¿no? Bien, vamos entonces acá. Este movimiento entonces tuvo efectos variados y en algunos aspectos contradictorios sobre la religión en Estados Unidos, ¿no? En Nueva Inglaterra, hombre, el calvinismo fue revitalizado y Jonathan Edwards emergió como un destacado teólogo ortodoxo, ¿no? Que él era, ya hemos dicho, era congregacional, ¿no? Era su corriente, ¿no? Los opositores al evangelismo, sin embargo, empezaron a predicar en contra de las doctrinas ortodoxas de la predestinación, la elección y el pecado original. Numerosos presbiterianos escoceses e irlandeses reaccionaron afirmando la doctrina ortodoxa que, según afirmaban, estaba siendo debilitada por el énfasis puesto por los evangelistas en las experiencias religiosas, ¿no? Esa fue la posición, pues, de las iglesias históricas, ¿no? Como fue en su momento también la posición de las iglesias fundamentalistas al pentecostalismo, ¿no? El gran despertar entonces produjo tensión, discordia y rivalidad entre facciones, con lo que se rompió toda la armonía o uniformidad religiosa de antaño, ¿no? Todo el mundo vivía contento, feliz, en su lugar. No obstante, el fervor evangelístico ganó partidarios, provocando un sentido de unidad que trascendía los límites confesionales y políticos. El Gran Despertar fue así un movimiento intercolonial significativo, ¿no? Entre las colonias, bueno, las 13 colonias, así se le llamó a los bases iniciales de la nación norteamericana. De Whitefield también habíamos hablado ya, creo que sí, acá vamos a ver. Nacido en 1740 en Inglaterra. ¿Mm? Antes de cumplir 3 años, su padre falleció y su madre se casó nuevamente. Y a George se le permitió continuar sus estudios a pesar de las necesidades que tenía que atenderse. Él hacía limpieza de los cuartos, lavaba la ropa y vendía bebidas en el bar. Cuando niño aún todavía no era salvo, ¿no? Cuando todavía pero se interesó por la lectura bíblica, preparaba sermones y en la escuela le llamaban el orador. Su elocuencia natural, espontánea, ¿no? Que pues denota que era un don extraordinario de, de, de Dios que el Señor le había dado, ¿no? Era una gran personalidad en ese aspecto, ¿no? Se costeó sus estudios en Pembroke, en College de Oxford, siguiendo o sirviendo de mesero en un hotel. O sea, él estaba, pero cualquier trabajo o labor que pudiera hacer para beneficio después de eso, de aportar para ir creciendo, desarrollando, lo hacía, ¿no? Y luego se unió a Wesley, ¿no? A Wesley. Ah, ya. Sí, ciertamente, nos estábamos olvidando de esa parte. Yo voy a cerrar aquí o detenerme aquí para pasar al grupo a ver, había una exposición, ¿verdad? Creo que lo va a hacer Leoncio. Acá estoy, pastor, dígame. Ya, entonces tiene su participación. Ya.
Eh, no le escuché bien, podría repetirme. No, puede participar. Acá creo que tenía exposición, ¿no? ¿O no? Ah, de lo que usted ha dejado. Sí, del avivamiento Mm. americano. A ver, ¿qué nos puede decir? O si otro hermano Allá, nos tiene sobre que el aclarar. trabajo. Bueno, lo que yo he investigado sobre el trabajo que le he mandado es sobre el avivamiento de Wesley. Específicamente, no, como le dije, llegó una época en el siglo XVIII, como se dice, en la que la parte cristiana o la verdadera forma de vivir cristianamente se vivía de una manera muy diferente, ¿no? Muy apagada y totalmente, digamos, la pobreza y todo, producto también de ese aprovechamiento, ¿no? Disfrazada como fe, fue la que quizás provocó en Wesley, ¿no? Ese deseo de buscar más de Dios, ¿no? Él buscó más de Dios y bueno, esos encuentros produjo en él una verdadera reacción como cristiano, ¿no? Porque comenzó a tener más intimidad y realmente a conocer al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando él escucha pues un prefacio de Lutero, ¿no? En él era miembro, ¿no? De un club llamado el Club Santo, ¿no? En Oxford, ¿no? Cuando él Ujú. escucha ese prefacio de Lutero, él sintió en su corazón entrañable, ¿no? La salvación de la gracia de Dios, ¿no? Por la fe en Cristo, ¿no? Entonces él comenzó a tener esas experiencias, o sea, realmente nació de nuevo. Prácticamente ahí Wesley nació de nuevo, ¿no? En esa experiencia de conocer al Espíritu Santo, tal cual quizá lo conoció Job, ¿no? De oídas lo había oído, pero ahora sus ojos lo veían, ¿no? Eh, las características del avivamiento, porque él fue parte de una iglesia metodista, la característica del avivamiento fue que él comenzó a salir a las calles, ¿no? Él no ya permanecía dentro, sino que él comenzó a salir, a armar campañas, a predicar, ¿no? Llevó el evangelio a las minas, a los campos, a las plazas, llegando el evangelio a los que no podían ir a la iglesia, presentándoles el Espíritu Santo a quienes no conocían, es más, presentándole a Dios y a Jesús a quienes ni siquiera habían oído o lo tenían de una forma muy alejada y quizás casi como un Dios malo, ¿no? Comenzó a organizar grupos pequeños de creyentes, tal cual los primeros apóstoles lo hicieron, ¿no? Casa por casa, grupos por grupos, oraban, crecían juntos en la fe, tal cual lo hizo, aplicó el mismo modelo de la iglesia primitiva, ¿no? Y eso de ahí tuvo un impacto social, ¿no? Porque ese avivamiento produjo frutos visibles, ¿no? Tanto que en las calles ya no había, digamos, presencia de embriaguez o de borrachos o gente quizá que hasta se drogaba como la había, ¿no? Comenzó a disminuir bastante el tema de la mundanalidad, se podría decir la palabra, en las calles. Ya no había en la sociedad, en la ciudad, esa perdición, ¿no? Promovió la educación, ¿no? También inspiró la lucha, ¿no? Como se dice, de la esclavitud, ¿no? Por una verdadera, cambió eso o trató de cambiarlo con una verdadera justicia social, ¿no? Como lo habla también Santiago 2, ¿no? Eh, su metodismo transformó Inglaterra y lo bueno es que no solamente quedó en Inglaterra, sino que trascendió a otros países, trascendió a otras ciudades donde vieron eso como un ejemplo de verdadero cambio social, ¿no? O sea, lo importante que ese cambio, ese avivamiento trascendió fronteras porque impactó socialmente, ¿no? Y eso fue una renovación de dentro hacia afuera en la propia iglesia, ¿no? Anglicana, metodista, ¿no? Socialmente tuvo una influencia histórica, ¿no? Digamos que
sostienen que el avivamiento evitó una revolución de violencia, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Similar quizás hasta a la francesa, ¿no? Hacía despertar muchas cosas en las sociedades alrededor, ¿no? Podríamos definir que el avivamiento en Inglaterra, según John Wesley, es un acontecimiento que unió la fe personal, la santidad de la vida personal hacia la transformación social. Empezó por uno hacia afuera, no hacia la sociedad. Y a partir de esa experiencia verdadera, predicó Wesley un evangelio vivo, ¿no? Como Jesús lo predicaba, como lo manda la palabra, que la palabra es viva y eficaz, así lo predicó Wesley, ¿no? A individuos, a naciones, a sociedades, ¿no? Y realmente él aplicó lo que dice 2 Corintios 5:17, que uno en Cristo es nueva criatura, ¿no? Y todo lo detrás cambia. Su legado recuerda que la iglesia actual es un verdadero avivamiento, no se limita dentro de la iglesia o dentro de un libro, sino que debe alcanzar a la sociedad entera con la verdadera luz de Cristo, con el verdadero poder de Dios, ¿no? Y podríamos, para finalizar, definir que el avivamiento es la renovación personal que se extiende desde uno hacia la iglesia y transforma luego a la sociedad. Es un encuentro personal con Cristo. El fuego del Espíritu Santo produce mismo santidad y el verdadero avivamiento promueve obviamente un cambio de vida e impacta en la sociedad, ¿no? Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, también transforma nuestro entorno, ¿no? Y ese Ah, avivamiento sería bueno pensarlo si realmente está en nuestras vidas, porque hay muchas personas que vienen quizás a iglesias de avivamiento, pero no se dan cuenta de que el avivamiento empieza por uno, ¿no? Y que hay que definir lo que es un avivamiento de verdad y lo que es un avivamiento ficticio, ¿no? Como hay ahora muchas iglesias llenas de, entre comillas, avivamiento, claro, ¿no? Eso es lo que yo he podido entender, pastor. ya, muy bien. Solo un detalle, el metodismo no se involucró, sino que el metodismo ha sido un resultado del Ujú. avivamiento en Inglaterra, ¿no? Porque a partir de ahí sale esa iglesia que se llama metodista, que ya hemos dicho, no, Wesley no ha querido forjar ninguna iglesia de ese tipo, sino que se vio obligado a salir fuera, ¿no? Y Whitefield también a los campos blancos, ¿no? Por ello a lugares grandes, ya ustedes han mencionado, 10.000 ya que cuando predicaba Whitefield era una cosa tremenda, ¿no? La gente iba adelante y diciendo como le dijeron a Pedro, ¿no? Varones hermanos, ¿qué haremos ahora, no? ¿No? ¿Qué haremos ahora? Y entonces la gente venía en búsqueda de Dios y de ahí nace pues ese estilo de llamar al arrepentimiento, ¿no? Hacer llamado para que se levante, se ponga en pie, después pase adelante, haga una oración y luego entonces declara que ya es nueva criatura, ¿no? Es el modelo evangélico propiamente. Bueno, modelo de evangelización, digo, quiero decir, ¿no? En el caso de Whitefield pasó mucho tiempo con el grupo de los hermanos Wesley, ¿no? Que fue el grupo de Oxford, ¿no? De estos estudiantes. Y Whitefield pasaba mucho tiempo con ese grupo ayunando, mortificando la carne, para buscar la salvación, ¿no? Pero el Señor le, le guió en el camino, ¿no? Y conoció al Señor de una forma extraordinaria. El Señor se le manifestó. Y sobre esa experiencia, antes de morir, dijo, siempre que voy a Oxford, me siento impelido de ir primero a ese lugar donde Jesús se me reveló por primera vez y me concedió, eh, y concedió mi nuevo nacimiento. Eso es lo que decía entonces Warfield. Ya esto del nuevo nacimiento, la conversión, la regeneración, todo esto ya son modelos que luego se van a sistematizar en la iglesia y se va a enseñar después, ¿no? Al nuevo creyente. Pero antes, ya hemos dicho, antes de ese avivamiento no había estas expresiones. Dice que se reunía, su corazón ardía y había pequeños grupos de alumnos que se reunían en su cuarto diariamente, ya porque sentían a esto como los discípulos, ¿no? El derramar del Espíritu Santo, ¿no?
tendrían ese aspecto. Por otro lado, también caso de perdón, de Whitefield, su plan era preparar 100 sermones y presentarse para el ministerio. Sin embargo, era tal su celo que cuando apenas había preparado un solo sermón, la iglesia lo quería ordenar, teniendo apenas 21 años. O sea, ¿qué tan efusivo habría sido? No lo sé, ¿no? Un hombre, un orador de estos que son muy fuertes, a los 21 años, imagínense, ¿no? Jovencito. Ujú. A pesar de que el reglamento prohibía aceptar personas menores de 23 años para el cargo de predicador, ¿no? O de ministro, y no se les podía ordenar. Esto es un poco parecido a lo que estaba establecido, no sé si lo saqué o no, recuerdo, de la estatuto de la hiperistopé, ¿no? Que nos habla de que el ministro para ser ordenado tiene que tener una edad mínima y tiene que estar casado. Dos condiciones, ¿no? No puede, tiene que cumplir 30 años, ¿no? Y lo otro es que tiene que estar casado. Si no está casado, no puede ejercer el ministerio, ¿no? Bueno, creo que esas cosas, yo creo que sí hay ministros solteros y hay muy buenos, ¿no? Pero cada denominación ya tiene su enfoque, ¿no? Bueno, según algunos dicen que Whitefield fue tocado por el fuego del Espíritu Santo, ¿no? En ocasión de su separación para el ministerio, cuando lo ungieron para ser ministro, entonces dice que tuvo una experiencia especial. El Espíritu continuó obrando poderosamente en él durante el resto de su vida. Nunca abandonó la iglesia de buscar la presencia de Dios. Dividía el día en tres partes: 8 horas solo para Dios, dedicados al estudio; 8 horas para dormir y tomar sus alimentos; y 8 horas para el trabajo entre la gente, ¿no? Buena disposición. No sé cómo podemos hacer nosotros, ¿no? Podemos dividir en tres o cuatro, no sé, depende de todas las actividades y también desde ahí también hacer nuestra labor. Leía las escrituras también de rodillas y oraba sobre esa lectura y así recibía luz, poder y gracia. Dios predicaba de forma vívida que parecía casi sobrenatural. Sin embargo, el secreto de la gran cosecha de almas salvadas no era su maravillosa voz ni su gran elocuencia, tampoco porque la gente tuviera el corazón abierto para recibir el Evangelio, ya que era época de gran decadencia espiritual entre los creyentes. No, dice, no fue porque no tuviera oposición. Es más, él se dedicó a predicar en los campos al aire libre porque las iglesias lo habían cerrado las puertas debido a lo particular de los cultos donde predicaba, ¿no? Fíjense estos detalles que ocurrían en la época de Wesley, en sus cultos. Dice, la gente se caía al suelo, se estremecían, gritaban, algunos se enloquecían, ¿no? Otros habían manifestado extrañas cosas fuera de lo común, y otros se compungían por verse descubierto su pecado, ¿no? Esta característica todavía puede seguir, puede haber otras cosas más, de hecho, ¿no? Pero esto era un elemento que estaba siempre acompañando a estos avivamientos. El grande secreto era su gran amor hacia Dios. Consagró su vida totalmente a Cristo. Por sus muchas experiencias sobrenaturales con Dios, se dedicó de lleno al servicio de Dios y se regocijaba trabajando con toda su alma, con todas las fuerzas y con todo su entendimiento. Un hombre también estudioso, por si acaso, ¿no? Predicó en todo y llegó muchas veces a tener audiencias multitudinarias para su época, ¿no? Dicen que en Cambuslang, en Escocia, llegó a tener
una asistencia de 100.000 hombres y mujeres que escucharon a este gran predicador, ¿no? Y 10.000 personas respondieron al llamado de aceptar al Señor. Esto ya nos muestra entonces aquí esta capacidad que tenía, ¿no? de predicar en gran cantidad, ¿no? O sea, en masa, ¿no? ¿Qué voz tendría, no? Y cuál era también su atracción, ¿no? El hecho que eso venía de parte de Dios. En otro lugar dice, durante un periodo de 28 días realizó la increíble hazaña de predicar a 10.000 personas diariamente. Su voz se podía oír perfectamente a más de 1 kilómetro de distancia, a pesar de tener una constitución física delgada y de adolecer de un problema pulmonar. Los edificios resultaban pequeños para contener, ¿no? esos enormes auditorios, ¿no? En los campos donde predicó, instalaban el púlpito en los campos, ¿no? de las ciudades, y él se merece. A ver ahora, ahí predicaba él, ¿no? Por eso mismo se merece el título de príncipe de los predicadores al aire libre, porque predicó un promedio de 10 veces por semana. Fíjese, o sea, la semana son 6, 7 días, ¿no? Él predicaba 10 veces. ¿No? O sea, habían algunos días en que predicaba hasta 2 veces, ¿no? Y no sé si hasta 3 veces. Puede ser. Todo esto lo hizo durante un periodo de 34 años, ¿no? Y lo hacía a plena luz, ¿no? O a pleno, a campo abierto, diríamos así, ¿no? Así lo hacía. A pesar de eso, y fíjense las características que él tenía, ¿eh? A pesar de su gran obra, no se le puede acusar de buscar fama o riqueza terrenal. Sentía hambre, sed de la sencillez y sinceridad divinas, dominaba todos sus intereses y los transformaba para la gloria del Señor. No congregó a su alrededor a sus convertidos para formar otra denominación. Entregaba todo su ser a dedicar las almas para el servicio de Dios. Y su labor social era muy sensible a las necesidades de la gente. Y la mayor parte de sus viajes a América del Norte las hizo a favor del orfanatorio que fundó en la colonia de Georgia. Vivía en la pobreza y se esforzaba para conseguir lo necesario para él. eh, eh, a ver, ¿dónde estamos? Por acá. Eh, se esforzaba para conseguir lo necesario para el orfanatorio, ¿no? Tenía un orfanatorio. Una gran parte de su obra evangelizadora la realizó entre los huérfanos y casi todos ellos permanecieron creyentes fieles y unos cuantos llegaron a ser ministros del Evangelio. O sea que la gente que ministró, que ayudó, ¿no? Luego fueron también parte del ministerio. ¿No? Muy bien. Desde que no era robusto, que sufrió mucho de joven, ¿no? Deseando partir con el Señor por su estado de salud. Y es a los 65 años de edad cuando, durante su séptimo viaje a América del Norte, ahí termina su carrera. Un día antes de fallecer tuvo que esforzarse para poder permanecer en pie, pero al levantarse el poder de Dios vino sobre él y predicó durante 2 horas. Después del sermón, fue a Newburyport, es Newburyport, para pasar la noche. Y al subir a su dormitorio se dio vuelta y pronunció un mensaje a sus amigos que ahí estaban. Se fue a dormir y a las 2 de la mañana se despertó y esa madrugada de 1770 partió con el Señor, ¿no? Muy bien, ahí está entonces la vida un poco de Whitefield, de un gran predicador que, como hemos dicho, le dio las características a la iglesia evangélica de hoy. Y aquí está el caso de Jonathan Edwards, ¿no? Jonathan Edwards.
Este tiene que ver con el avivamiento americano, ¿no? A las tribus, o digamos, al país de las 13 colonias, ¿no? ¿No? De estos que habían llegado de Europa, perseguidos por la religión, y que aquí entonces planteaban la libre interpretación y la libertad religiosa. Nació en 1703, fue la persona que más sobresalió del avivamiento que se llamó el Gran Despertar, ¿no? El Gran Despertar. Justamente con Wesley, aquí tenemos otro detalle. Decíamos que Wesley y Whitefield estaban trabajando en Inglaterra, llegaron a América también, ¿no? Y el caso es que ellos impactan a la iglesia evangélica de Estados Unidos y comienza el lenguaje que hoy domina la mayoría de iglesias, ¿no? Ya hemos dicho nueva conversión, llamamiento, regeneración, nuevo nacimiento, todo eso son palabras de corte, digamos, eh, que tiene que ver con otro, tiene que ver con básicamente con la iglesia evangélica, ¿no? O con lo que la iglesia evangélica fue forjándose de alguna manera, ¿no? Está ligado así, ¿ya? Su viaje, dice, fue un ejemplo de consagración al Señor. Amaba a Dios profundamente y bajo su aparente calma exterior ardía el fuego divino. Él era de temperamento calmado. Su perseverancia en orar y estudiar bajo la dirección del Espíritu, el retorno a varias doctrinas y verdades de la iglesia primitiva, fue el fruto de la dedicación del hogar en que nació y se crió, ¿no? Eh, de paso, entre paréntesis, he puesto esto, que su padre fue pastor de una misma iglesia durante 64 años y su madre era hija de un predicador que pastoreó una iglesia durante más de 50 años. Bueno, entonces, aquí tenemos el caso de Whitefield también, ¿no? Eh, Su madre había sido hija de un predicador, ¿no? Y que de alguna manera está ligado en la línea ahí de una familia de fe, ¿no? Ahora, cuando tenía 8 años, dice que hubo un avivamiento en la iglesia de su padre y se acostumbró a orar solo 5 veces todos los días y llamaba a otros niños para orar. En una oportunidad dijo acerca de su experiencia con Dios, dice, sentía la presencia de Dios hasta arderme el corazón y abrazarme el alma de tal manera que no sea cómo describirla. Me gustaba pasar tiempo mirando la luna y de ahí y de día contemplaba las nubes y el cielo. Pensaba o pasaba mucho tiempo observando la gloria de Dios revelada en la naturaleza y cantando mis contemplaciones del Creador y Redentor. Me regocijaba al oír la majestuosa y terrible voz de Dios en los truenos. Bien descriptivo era, ¿no es cierto? Pero también hablaba de su experiencia profunda de búsqueda de Dios. Antes de los 17 años se graduó en el colegio de Yale con altas calificaciones. Estudiaba fuertemente y buscaba tiempo para estudiar la Biblia diariamente. Continuó sus estudios en Yale y fue elegido para el ministerio cuando se refería a su congregación. Y dice él así, me dediqué solamente o solemnemente a Dios y lo hice por escrito, entregándome yo mismo y todo lo que me pertenece a Dios para no pertenecerte, perdón, para no pertenecerme en ningún sentido. Es decir, ya no vivo yo, ¿no? Para no apoyarme en algún derecho presentando así una batalla contra el mundo, la carne y Satanás, hasta el fin de mi vida. Dice. Alguien se refirió a él de esta manera. Su secreta pero constante comunión con Dios hacía que su rostro resplandeciera delante de los hombres y su apariencia, su semblante, sus palabras y todo su comportamiento estuvieran siempre revestidos de seriedad, gravedad y solemnidad.
Se casó a los 24 años, ¿sí? Con Sarah Piermont, ¿no? Hija de un pastor. Tuvo 11 hijos. No es poquito eso, ¿no? 11 hijos. Ella fue su fiel esposa y colaboradora, ejemplo de intelectualidad profundamente estudiosa e integrada al servicio de Dios. Fue una dedicada madre y sobre todo era una mujer de oración, ¿no? Su esposa. Podemos destacar que durante 3 años, a pesar de gozar del perfecto salud y repetidas veces, ella se quedó sin fuerzas debido a las revelaciones que tuvo. Su vida fue intenso gozo en el Señor. Jonathan acostumbraba a pasarse estudiando y orando 13 horas eh, de 13 horas diarias, era, ¿no? Y su esposa lo acompañaba en la oración. Luego de la última comida, dejaba lo que estaba haciendo para pasar una hora con su familia. Bueno, entonces aquí tenemos más o menos la idea y vamos terminando esta parte de esto de despertar. Hizo énfasis en el nuevo nacimiento. Whitefield es el que le da esa y redondea esa idea que ahora es muy común entre nosotros. El evento que marcó el comienzo del despertamiento fue eh, una serie de sermones predicados sobre la justificación por la fe, que hizo que los oyentes se sintieran, digamos, tocados, ¿no? Por la verdad y por las escrituras. Hay un famoso sermón que está por ahí, también está en internet, suelto, y el título es así: Pecadores en las manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado, ¿no? Edward era un hombre de 2 metros, era bastante alto, ¿no? Su cuerpo estaba delgado de tanto ayunar y orar sin hacer ningún gesto y apoyado con sobre un bastón, ¿no? Brazos sobre el púlpito. Sostenía el manuscrito sobre la otra mano y hablaba con voz monótona, pero se notaba la autoridad de Dios. El resultado de aquel sermón fue como si Dios hubiese arrancado un velo de los ojos de la multitud para que contemplaran la realidad y si en el horror. Bueno, ahí estamos entonces en todo este aspecto de cómo este hombre impactó, ¿no es cierto? Bien. Eh, el sermón era como si Dios hubiese arrancado un velo de los ojos de la multitud, dice, para que contemplaran la realidad y el horror de la situación en que se encontraba. Es en este punto del sermón que fue interrumpido por los gemidos de los hombres y los gritos de las mujeres, que se ponían de pie o se caían en el suelo. Y era como si un huracán soplase y destruyese un bosque. Durante la noche, la ciudad de Eiffel estuvo como una fortaleza sitiada, que oían de todas las casas el clamor de las almas de los que hasta ahora en ese momento habían confinado en su propia, o que se habían confiado en su propia justicia. Tales victorias contra el reino de las tinieblas se, se ganaron de rodillas, dice, ¿no? No hubo de otra manera. Y eso creo que es la práctica. Y de hecho que desde ahí viene el avivamiento. Esperamos que tengamos algo así parecido, ¿no? Que se puede superar inclusive también, ¿no? Esto lo tenemos porque sucedió en Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y otros lugares del norte. Pero la búsqueda tiene que ser individual, pero también es comunitaria, en conjunto, no puede ser solo, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta o alguna opinión o aporte, por favor? Yo quería hacerle una consulta. A Me ha ver, dejado algunas dudas. Esto que ha relatado usted acerca de su vida, impresionante en realidad. Ahora, hablando en el tema de George Whitfield y ahora justamente con Jonathan Edwards, eh, me quedó algo. Cuando usted habló de George Whitfield, de George, en sus mensajes, o perdón, en sus predicaciones, menciona también que
la gente dice que gritaba, se rebotaba, algunos caían al piso Ujú, y había ese fervor, ¿no? Ahora, otra de las cosas que he podido escuchar aquí de Jonathan Edwards dice que ayunaba tanto que su cuerpo estaba delgado. ujú, En nuestro contexto actual, o sea, a veces se ha considerado que ese tipo de experiencias en eventos masivos que se tienen, o sea, yo estoy de acuerdo de repente con criticar las cosas negativas que algunas congregaciones hacen, ¿no? Que incluso que lo hemos visto con fines de repente ya no espirituales, sino con fines personales. Pero me baso a la otra congregación, la otra parte, porque, o sea, no todas las congregaciones evangélicas en realidad se levantan o los líderes con fines ambiciosos o con fines egoístas. La otra parte, la otra congregación, la otra parte de los evangélicos, en donde hay este tipo en que se muestra este tipo de eventos también, ¿no? Como el que dice, ¿no? Que se caían al piso, que gritaban. Yo pienso que la persona es un ente emocional. A veces les he dicho a los hermanos, ¿no? Que esas cosas el hombre por emoción reacciona. El error está cuando se dice que es el Espíritu Santo lo que es lo que le está haciendo. ¿Cómo tomamos nosotros esa postura? Eso es por un lado en el tema de George Whitefield y en el tema de Jonathan Edwards, también esas iglesias, congregaciones predican eso, ¿no? Predican eso de la búsqueda. Ellos dicen, no, la búsqueda del Espíritu Santo, la búsqueda del Señor. Y asimilan la búsqueda de Dios con la cantidad de tiempo que se pase delante de Él, digamos así, ¿no? Entre comillas, y a lo cual ellos le ponen como ayunos, por ejemplo, ¿no? Entonces, están introduciéndose a constantes ayunos. Yo le digo por experiencia propia porque vengo yo de ese tipo de congregación, pastor. O sea, personas que tienen todo el fervor de querer acercarse cada vez más a Dios, o lo que ellos consideran, ¿no? Acercarse más a Dios, ¿no? Entonces, ellos lo enfocan hacia eso, que buscar al Señor, entrar eso, ¿no? Pasarse horas y horas orando, pasarse días y días ayunando. Y pasarse horas y horas meditando y leyendo la escritura, o sea, entrando y así en un tiempo como la actualidad es un poco difícil, ¿no? Que personas con ocupación, con trabajo, tengan ese ritmo de vida, pero ellos insisten en eso. Ahora, el tema, pastor, es si estamos hablando de avivamiento, si estamos hablando de despertar y de enfoques así, ¿cuál es nuestra posición en todo caso como reformados? Frente a esa situación, porque estamos estudiando historia y estamos viendo que le estamos llamando a eso despertar, o le estamos llamando avivamiento. Eh, ¿cómo observamos en todo caso eso? Para ellos, fue un error, fue un ejemplo, algo que debemos tomar, algo que no debemos tomar. ¿Cuál es su postura en todo caso, pastor? muy bien. Creo que el aspecto aquí es que dentro del presbiterianismo propiamente ha habido también un despertar, ¿no? Tenemos que hablar, por ejemplo, del caso de John Knox, ¿no? Y eso también es otro aspecto. Pero los que aportaron a lo que hoy día es la tradición evangélica, no hay duda, Wycliffe, Wesley, todo ese despertar, Jonathan Edwards, todos ellos, ¿no? La guía fue del Espíritu Santo, de hecho. Pero dentro del mundo protestante, vuelvo a repetir, no ha habido esa visión desde de los que impactaron el movimiento. Es el movimiento que va desde el lado del pietismo y de los moravos, que van a penetrar, ¿no es cierto?, a una búsqueda de Dios y que eso va a contagiar a las demás iglesias que luego se van a llamar pentecostales, ¿no?
Creo que ahí hay una guianza, es el Espíritu Santo que se movió, de hecho, ya, pero que también causó conflicto, ¿no? Para algunos otros eso no era de Dios, ¿no? Esto debido al celo denominacional. Así es, denominacionalistas son muy fuertes desde esa perspectiva, ¿no? Y los pastores pues no aguantan ninguna experiencia que no sea comprobable por ellos mismos, ¿no? Entonces, decir también si es o no es de Dios, uno puede cargar de alguna manera el hecho de estar yéndose contra el Espíritu de Dios, ¿no? En esta construcción. Y lo otro son las exageraciones que de repente sí se dan en todo movimiento, ¿no? Y esas exageraciones, bueno, hay que separarlas también y buscar la pureza de ese mover, ¿no? Y entender también que son, no sé por qué, pero los eventos son momentos, son pequeños momentos dentro de la historia de la iglesia, que a veces nosotros lo vemos como una gran cosa, pero que fue un momento que fue necesario para la iglesia para la tarea de la búsqueda del reino de Dios, ¿no? Y la presentación del reino de Dios. Creo que por ahí está el camino y esa es la guía del Espíritu también, ¿no? Entonces, tuvo un corte misionero, evangelizador y pastoral, ¿no? Muy bien. Entonces, si de alguna manera ayuda a eso, alguien más Pastor, quiere. Sí. sí, quería yo también intervenir y hacer una observación a lo que está acá el flyer, porque hay cositas que para nuestro tiempo, ¿no? Y para mi persona como creyente, no buscar, ¿no? Lo que al hermano en un momento, al hermano Edward en un momento Dios lo bendijo a él, y yo no Ujú. debo caer en la experiencia de él. Entonces yo No, debo irme a la fuente, yo debo así. buscar el Espíritu Santo, ¿no? Que en su gracia me permita, ¿no? Crecer y santificarme cada día, pero tener el cuidado de no coger esa experiencia de Edward para yo caer en esa experiencia que él cayó, porque fue propia que Dios lo bendijo en ese momento, tuvo Ujú. su momento en ese momento, pero dice ahí, ¿no? Dice, como un huracán soplase destruyendo un bosque, dice, ¿no? Entonces fue fuerte, ¿no? Porque Ojo. dice ahí, gritaban, dice, rompieron con gemidos los hombres y los gritos de las mujeres. Para esta época eso es desesperante, pastor. Ujú. Ver una iglesia que los inconversos que miren caerse y gritar, dice tan loco, pero esta persona tan demasiado. Sí, sí, Entonces, pastor, yo tengo mi óptica y quiero hacer mi análisis de que Dios bendijo a este hombre, a este varón de Dios para su tiempo. Ahora la iglesia tiene gente intelectual, razona, medita, analiza, usa las tres técnicas, ¿no? Observa, ¿no? Interpreta y luego aplica. Entonces, y así andamos, porque dices, hágase decentemente y en orden, dice Pablo, dice en las Escrituras, lo dice a los Corintios, que tenían, en esa iglesia había todos los dones. así es. Entonces, yo, con mucho cuidado, pastor, le doy esta autocrítica. Gracias. Claro, lo que pasa es que estamos hablando, estamos tomando la historia, pues, si en la historia ha Ah, ocurrido este claro. tipo de cosas, por ese motivo no podemos soslayarlo tampoco, ¿no? No estamos aquí este, influenciando para que haya un despertar desde esta perspectiva, porque los despertares también, de alguna manera, despertares espirituales, tienen sus características propias en cada lugar, ¿no? Y sí que necesitamos, de alguna manera, no tanto que la gente caiga, que eso no, porque yo lo he visto. Y yo vengo de ese ambiente, conozco eso y he ministrado también y, ese tipo de cosas. Entonces no es eso lo que lo fundamental, ¿no? Porque eso también se puede imitar, ¿no? Se puede falsificar. Y como está ocurriendo hoy día también con queriendo que pues que hay un grupo, un ministerio de música, luces, colores, humo, ¿no? Y sensación especial, después eh, diapositivas, ¿no sé todo? Con videos y color y todo eso. Entonces, como que estamos de alguna manera
acondicionando ¿para qué? Para sentir la presencia de Dios. Y eso no está bien. Eso me parece que sí no está bien, ¿no? Pero si buscamos de una manera genuina, siempre lo he dicho, el que busca genuinamente al Señor lo va a encontrar y va a tener su experiencia. Quizás no va a tener experiencia de visión o alguna cosa así, no, pero sí va a tener su experiencia de encuentro con Dios, de todas maneras, ¿no? Amén. Siéntalo o no lo sientan, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Ya la próxima semana vamos a hablar de esto, los siglos XVIII y XIX, grandes misioneros, ¿no? O la gran tarea misionera. Ya. Aquí, este es un dibujito de una iglesia antigua. Así se hacían antiguamente, ¿no? Todavía los metodistas tienen iglesias de ese tipo. ¿Alguna pregunta entonces, hermanos? ¿Está bien? Más bien, gracias a ustedes también por este tiempo. Ahora los hice trabajar al comienzo y me gustó el ímpetu de Cristian, de Javier, también de Julio, hermano Roger, Rencio, que han estado participando, ¿no? No sé si los demás quieran decir algo aquí antes que se vayan. Astrid, Brigitte, ¿no? Y Sol, que es la parte de las hermanas. A ver, y no sé si estará Zulin, creo que no la he Pastor, visto. disculpe, Sí, solo para acotar, ¿no? Yo creo que hay un concepto equivocado de ser reformado. He estado leyendo también. Ser reformado no es encerrarse en un libro, ¿no? Con mucho respeto. Acá mucho se juzga, o porque uno piensa de que habla lenguas, eso, ya eres arriano, ya eres pentecostal, no, están equivocados, creo. Eh, una cosa es encerrarse en un libro, y no digo que sea malo, y otra cosa es encerrarse con Dios. Yo particularmente agradezco mucho haber llegado a una iglesia reformada, pero no creo que eso yo limite al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es teoría, no es intelectualismo, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? Yo ujú, particularmente recién me salió de un ayuno de 21 días, ¿no? A veces subí a orar al cerro de día o de tarde, de noche, no lo sé. Oro de madrugada, hablo lenguas, tengo visiones, y lo digo con mucha humildad, no porque sea superior. Y eso no me hace arriano, eso no me hace ajeno a ser, porque la primera reforma que nos viene es en el corazón y en el pensamiento, ¿no? así es. Yo valoro mucho la doctrina, pero creo que el Espíritu Santo no ha cesado y no es que yo imite a estos hombres, ¿no? Pero claro, da temor, lo que dicen los hermanos es correcto, hay mucho fingimiento, hay muchas cosas que no son ciertas y lamentablemente pues el Espíritu Santo queda Ujú, mal, ¿no? Porque queda como algo irreal, como algo fingido. Pero cuando se derrama el Espíritu Santo, pues no se puede predecir si va a ser o no va a ser, ¿no? exacto. No estoy de acuerdo con el tema de empujar, ni tanta cosa, ¿no? Pero Ujú, también a veces tengo guerras espirituales. Yo lo que les recomendaría es buscar, y no hay que delimitar, buscar a Dios no es malo, creo que un hermano lo entendía así, buscar a Dios a horas o ayunar horas no es malo. Yo ayuno 21 días recién y no es malo. Lo que pasa es que cada uno busca a Dios de acuerdo a su necesidad. Y la reforma nos ayuda, ¿para qué? Para que con poder podamos alcanzar el evangelio elocuentemente. En la iglesia, obviamente, tenemos que guardar el orden, ¿no? No vamos a estar haciendo un desorden, como dijo Pablo. Siempre en la iglesia, en los discipulados, porque el tener los dones es para edificar la iglesia o para ir a orar por personas o para usarlo para uno mismo, creo. Sin salir del orden, yo creo que el poder del Espíritu Santo es más real de lo que se piensa. sí, así es. Yo creo que, de hecho, que la experiencia y la presencia del Espíritu Santo rebasa toda denominación, ¿no? Los cristianos son generalmente, se les ha clasificado, ¿no? Que son más fríos, son más racionales, ¿no? Mucho estudio, mucho intelecto, mucha teología, pero, y nada del espíritu, ¿no? Pero no es verdad. Creo que sí, podemos hacer, claro, tampoco somos un echado de virtudes, no, no, es una iglesia que tiene muchos errores, de hecho, ya.
Pero en medio de eso está la guianza que hay que ordenar ese aspecto para hacer. Primero, la iglesia es la que tiene que ser transformada. Para transformar la sociedad, es la iglesia la que tiene que ser primero. Y dentro de la iglesia, cada creyente, en todo caso, ¿no? Porque a veces digo, no, la iglesia está mal o la iglesia está bien. Eso depende del creyente, de quiénes forman la iglesia, ¿no? Y por ahí está el camino en todo caso. La búsqueda, y repito, y lo repito de nuevo, es la búsqueda de Dios siempre va a causar una presencia de Dios y una revelación de Dios muy, muy, muy nítida, ¿no? Con lenguas o sin lenguas, con visión o sin visión, pero va a haber, de todas maneras, ¿no? Eh, y que guardemos ese aspecto, que no estamos abocados a plantearnos o influenciar, porque la influencia tiene que ser de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Avi, creo que tú has quedado, es la única que quedó. A ver, vamos a ver si puede, puede decirnos algo, porque hoy la voz de la mujer ha estado callada. Que la mujer calle, no mentira, pastor. La verdad, no he podido opinar mucho, pastor, las disculpas del caso, porque para mí es todo nuevo, todo lo que he estado escuchando hoy día. He estado leyendo un poco, viendo videos acerca de los hermanos Wesley, el movimiento wesleyano. Me parece muy interesante, ¿no? Ciertamente no podría decir, eh, porque yo tengo muy en claro que Dios es soberano, pastor, y que Dios da a quien Él quiere, ¿no? En el tiempo que quiere y bajo su mano es que suceden las cosas, ¿no? Se dan y no se dan. Entonces, pero sí, algo que me sorprende bastante es acerca de la disciplina, ¿no? Que esas personas tenían, ¿no? O sea, la disciplina creo que en el creyente es muy importante, ¿no? No Ujú, solamente basarnos, como decía el hermano, en que es algo de emociones, ¿no? O solamente cuando tenemos momentos difíciles, sino que realmente la disciplina nos puede llevar precisamente como en esos tiempos a hacer grandes cosas, ¿no? Desde nosotros, desde donde estamos. Me impresionó mucho que eh, al principio era como que estaba viendo un video donde mencionaban que cuando le decían wesleyano, no, metodistas, lo hacían de una forma despectiva hacia ellos, ujú, ¿no? Y es ahí donde surge el movimiento, pero bueno, no podría opinar mucho, pastor, porque la verdad es algo nuevo, estaba escuchando, me ha parecido interesante. Difícil de creer que en el Perú hayan ese tipo de movimientos porque de repente estamos rodeados de tanto, que es difícil a veces de creer, ¿no? Pero bueno, lo que sí, tal vez ahora me he dado cuenta y es que a veces separamos a Dios del Espíritu Santo, no sé por qué. Y me he dado ujú, cuenta de esto porque a veces mencionan al Espíritu Santo como si fuera algo aislado de Dios, ¿no? Y una vez mi pastor me dijo, pastor Artemio, me dijo, cuando adoras a Dios también estás adorando al Espíritu, o sea, no lo puedes separar, es uno solo, ¿no? Entonces se sobreentiende que el Espíritu Santo está ahí, ¿no? Cuando adoramos a Dios también. Entonces eso me causa un poquito a veces de confusión, porque a veces escucho algunos mensajes, ¿no? No sé, por internet o alguien que dice el Espíritu Santo y lo separan, ¿no? Como si fuera una persona aparte de Dios. Eso sí me causa un poquito de confusión, pero no confusión, sino que resuena en mí, porque siento como si lo estuvieran separando, ¿no? ujú. Entonces, creo que es importante tener en cuenta de que Dios es uno, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no podemos separarlos o pretender, eh, no sé, no lo sé, pues lo que pasa es que a veces hay personas que están buscando algo sobrenatural, ¿no? Entonces, a veces en esa búsqueda, yo pienso que tal vez a veces también puede haber confusión, pero bueno,
Eso, pastor, no, la verdad no tenía mucho que opinar. Corríjame si me equivoqué, por favor. No, esta es una opinión y los puntos de vista de cada uno también, que son válidas. Lo que has mencionado, sí, en parte es verdad, es un aspecto sobre la influencia que se hace y cuando se habla del Espíritu Santo, no se está hablando exactamente del Espíritu Santo, sino de lo que provoca, dice, ¿no? El tener la presencia del Espíritu Santo, pero no se dan cuenta que también Dios es el que provoca eso, si no, recuerden, cuando Moisés estaba ahí y vio la zarza y Dios se le apareció. Ahí el texto no dice que fue el Espíritu Santo, ¿no? Dice que es Dios. Entonces la presencia de Dios sí es manifestante, la teofanías, ¿no? La aparición de Dios, la faneró, es presencia siempre, ¿ya? Eh, llamémoslo Espíritu Santo, llamémoslo otra cosa, y eso ya depende. Solo que, como dices tú, no endiosemos una parte nada más, ¿no? Porque por ahí puede ser que separemos y ahí vamos a mirar en la práctica que hay tres dioses y ya no uno solo, ¿no? Ese es un problema que se tiene siempre en la práctica, como que ocurre, ¿no? Ocurre eso y hay que tener cuidado. Muy bien, gracias entonces por la presencia de cada uno de ustedes. Nos queda entonces, esta es la sexta clase, ¿no? Interesante cómo ha corrido. Acá estaba mirando en a ver si me equivoco o no, miren, acá está. Dice, sí, es la sexta clase. Entonces nos quedan 7 y 8, ¿no? Sí, vamos a terminar, creo, el material. Sí, claro. Estamos por aquí todavía. Esto lo vamos a hacer la próxima semana. Y llegamos al proceso evangelical del siglo XX también. Sí, vamos allá, de todas maneras, creo que sí, ¿ya? Y no se olviden, creo que hablamos de que cada uno tiene que hacer un tema, ¿no? Un tema, ¿no? De los temas que hay ahí, amplíenlo y ya saben, ya debe estar presentando su nota por lo menos en la séptima clase, hemos dicho, ¿no? O hasta la última, pero de ahí no pasa, ¿eh? Hemos dicho, si no presentan, entonces no van a tener nota, ¿no? Por favor, lo hacen, ¿ya? Y la participación de ahora también tiene nota, por si acaso, ¿no? Pero esta Pastor, nota no es de aprobación todavía, porque falta el trabajo final, ¿ya? Muy bien, pastor, gracias, hermanos. Pastor, Sí, pastor, sí, disculpa, sí, Adi. Cada clase, le ha puesto ahí usted un título, ahí en el syllabus. Cada clase es un tema. sí, sí, Ah, estamos ya. haciendo de esa manera. Comunidad hemos trabajado, sí. Y Entonces, ahí, el trabajo, perdón, va a ser así. Como son 8 clases, debe haber 8 temas en todo no, no, caso, no, ¿no? no, 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 Cualquiera de no. ellos. Tienen que tomar un tema de esos 8, ¿ya? O de lo que están adentro Ah, también, claro. ¿no? De los subtemas, Ya, algo que quieran ustedes y le llamó la atención, trabajen por ahí, ¿ya? Esa es la idea. ya, ok. Muy bien. pastor, Sí. quería pedirle si puede compartir el sílabus porque estaba revisando y no lo encuentro, tal vez se me borró. ¿Podría compartir el Ah, sílabus, ya, por ya, favor? está bien, te lo voy a poner entonces en el grupo. Yo pensé que estaba ahí. Bueno, sí, lo hemos tenido en el grupo del WhatsApp del curso, ¿no? Ahí va a estar. Lo voy a poner. Déjenme un ratito a ver. Ya hemos pasado la hora. Yo pensé terminar más temprano, pero bueno, creo que el tema nos dio. Estoy buscando el sílabo y ahí va. Ya está en el grupo. ¿Ya? Van al WhatsApp y ahí lo van a encontrar.
Pastor, actualice mi asistencia, creo que me había llamado. Sí, ya Ya. le puse también. Está presente. ¿Ya? La única que no está presente es Zulin, entonces tiene falta. ¿Ya? Los demás están. Inclusive Sol que se ha retirado. ¿No? Y Astrid también. ¿No? Escuché su voz de Astrid, creo que fue al comienzo de la tarea. ¿No? Muy bien, gracias hermanos. Ahora sí, los dejo. Nos vemos ya Gracias. a nuestro horario la próxima semana, ¿no? Martes. Cuídense. Martes. ¿Ya? Dios lo bendiga, Solamente por hermano. esta vez ha sido Dios lo bendiga, así. pastor. Y nos vemos ya. Que tengan un lindo trabajo con el pastor Melgarejo mañana, ¿no? Y yo para otro martes. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Buenas noches, No hermanos. sé. Ujú. Pastor, Sí, solo, justo ya que está el pastor Esteban acá, ¿podemos ver ese tema del que le dijo de mis notas? ya lo mandé. Ah, ya se lo mandó al pastor. Ya se lo mandé. Sí, sí, no tengo nada de problema. Sí. Ya se Ah, lo ya, mandé, ya, ya tiene entonces que me material. lo pase. Muchas gracias, pastor. Ya. Ya, Sí, ya. porque ya, Ya está ya, todo gracias, pastor. listo. Sí, sí. Gracias. Ok, Bendiciones. pastor. Muchas Ya, gracias, bendiciones. ya. Ya. Mañana, pastor Esteban, sé que está ahí. Aló. Ah, no, no, porque ustedes no hablaban. ¿Está ahí? ¿Me escuchó? Ya. ¿Ya Escúchame. lo? Sí, lo escucho, sí lo escucho. Ah, ya. Sí, recibí tu nota. Allá, ¿me lo podría pasar cuando pueda? Ya, 16. Ya, 16 esa. ya, ya, ahí me lo pasa, por favor. ¿Sí? No, 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 estoy en la fuera. No, no, claro, pero cuando tenga disponibilidad, cuando llegue, esté en su casa, ahí tranquilamente me lo pasa. ¿Por qué? Yo le No, pues, avisas. Le aviso, ya, 16, ya. a Ayer 16, ¿ves? confirmé. Ya, 16, Ya, ¿no? ya. Sí, sí, sí. No, no, ese es de, con el pastor Alberto, le digo. Sí, Ah, ya, ya, porque... No, me gustaría que lo pase como siempre lo pasa en las calificaciones completas, en el cuadro, pues. todavía falta Falta actualizarlo, de notas ¿no? intensivas, ¿no? Sí, eso sí. De, Intensiva sí falta. ya, familia, ah, sí, Falta entonces del yo pastor. todo, después de recibir sus notas, entonces ya voy a enviar, ¿no? ¿Sí? Claro, claro. Sí, especialmente lo avisa Ya. al pastor Luis Castro, lo avisa, porque creo que él también, o ya, ya recibió de él, creo, ¿no? ¿Quién? Del Castro. pastor Marco Antonio Ortega. Ah, Antonio. Sí, ¿Qué, sí. cuál calificaciones? Eso es lo que estoy viendo ahorita. A ver, bueno, creo que sí me dijo, ¿no? De la eclesiología, sí creo, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, todavía no, sí. Por eso, Ya, entonces, pastor, todo, cuando lo adjunta todo me lo pasa. Cuando me lo no, adjunta no, todo me lo pasa, ve, por favor. ¿Sí? no, 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 no. Ok. Entonces todos después recibir sus notas, Ya. entonces en total yo voy a enviar. Entonces cada Sí, es. calificación es todos después recibir, cada uno no puede enviar, ¿no? No, no, Eso no. al principio, si termina el semestre, si después terminar Ah, el ya, semestre, entonces juntos voy a enviar, ¿no? ya, pastor, estaría bien mejor. Después de terminar este semestre, ahí Ya. sí me lo pasa, pe, por favor. Sí, estaría bien. Sí, cada alumno, todos no puede enviar todo, ¿no?